Bien, hoy te quiero compartir una palabra que Dios me trajo. Y yo veía por diversas charlas que tuve con algunos hermanos o conocidos que son cristianos, veía como el ser humano, como el ser humano cristiano, pasa por ciclos, ¿no? Ciclos donde está como con el primer amor con Dios, ciclos de bendición, ciclos de lucha, ciclos de angustia, ciclos del alejamiento, ¿sí? Todos esos ciclos. Y después vuelve a empezar, se vuelve a poner las pilas, y viene así. Y el cristiano somos muy cíclicos, ¿no? O sea, no somos muy constantes en el camino del Señor, lamentablemente. Pero muchos de los que estamos aquí hemos experimentado esos ciclos, ¿sí? Esos altibajos espirituales, donde estamos a full, hoy voy a servirle, y sí, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y a la otra semana ya ni siquiera te acordás de ir a la reunión, por decir algo, ¿no? Pero todos pasamos por esos ciclos. Y yo sé, si es de algo en lo que estoy convencido, es que Dios nos ha dado la victoria. Amén. Aún sobre esos ciclos, aún sobre el momento donde estamos fríos, donde estamos lejos o distantes del Señor, no por Él, sino por nosotros, ¿no? Aún en esos momentos Dios nos ha dado la victoria. Amén. Pero somos los responsables de capitalizar esa victoria, ¿sí? Imagínense, uno va por la calle y se encuentra un billete de 200 pesos. Le digo 200 pesos porque ahora, como con el valor que tiene el dinero, si le digo 10 pesos, por ahí ni lo levanta, ¿no? Pero si se encuentra 200 pesos y dice, uy, me encontré 200 pesos. Pero hasta que el momento que no lo levanta, no son suyos, ¿o no? Puede venir otro, ¡zac! Y chau, y se lo arrebata, ¿no? Y así Dios nos ha dado la victoria. O sea, Dios nos ha dado la victoria. El problema es que no la capitalizamos muchas veces, ¿sí? No la tomamos y no los hacemos nuestra. Y entonces ahí es donde empieza ese ciclo que no es que nos aleja de Dios, sino que nosotros nos alejamos de Él, pero comienza ese ciclo que nos lleva a un enfriamiento y a una angustia y a una tristeza. Y eso es lo que nos cuesta como hijos de Dios, capitalizar las victorias. Muchas veces tenemos fe, sabemos que Dios pelea por nosotros, sabemos que el Espíritu Santo es nuestra guía y que nos acompaña, pero sin embargo en nuestra vida parece que a veces esas cosas que yo les acabo de decir son palabras y no son hechos, ¿sí? Muchas veces, sí, el Espíritu Santo es mi amigo, y te acostás llorando, triste, solo, ¿no? Por soledad tal vez. No, el Espíritu Santo está ahí en ese momento para acompañarte y para hablarte. Muchas veces hacemos del Evangelio o de las promesas de Cristo o de las promesas de Dios solo palabras y no las encarnamos para nuestra vida, no las capitalizamos. Perdóname por este término que usé, pero me pareció muy preciso para poder decirlo, ¿no? Para poder usarlo. Capitalizar las victorias que Dios nos ha dado. Los cristianos fracasamos cuando no capitalizamos esas victorias. Y en la Biblia hay un montón de personajes que llegaron o fueron derrotados por el enemigo porque no capitalizaron las victorias que Dios les había dado. Cuando me refiero a capitalizarlas, me refiero a tomar el botín, lo que el enemigo nos ha robado o lo que tenía demorado, y hacerlo nuestro. Eso es capitalizar la victoria que Dios nos da. Y déjame decirte que más o menos, no las conté yo, pero están estimadas que en la palabra hay 3.000 promesas. Sin embargo, de esas 3.000, muchas no las hemos recibido, pero no las hemos sabido capitalizar por culpa de nuestra inconstancia. Se nos pasa la vida esperando que algo suceda, que un milagro ocurra, y no lo vemos pasar, y entramos en desesperación, y empiezan los cuestionamientos a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo por no haber capitalizado esa victoria que Dios ya nos dio. Convencidos tenemos que estar que Dios ya nos dio
la victoria. Y el mensaje de hoy se titula No dejes de golpear la tierra. ¿Qué? Sí, no dejes de golpear la tierra. Y quiero que me acompañes por favor a Segunda de Reyes 13. Si tenés ahí tu Biblia y si no me vas a seguir acá atrás. Segunda de Reyes 13. Que habla de un rey de Israel que se llama Joás. Que resulta que también había un rey en Judá que se llamaba Joás. Pero esta es la historia del rey de Israel, Joás. Dice así, Segunda de Reyes 13, 14. Segunda de Reyes 13, 14. Voy a leer dos segmentos, del 14 al 19 y del 22 al 25, dentro del capítulo 13. Dice así, Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir. Joás, el rey de Israel, fue a verlo y lloró por él diciendo, mi señor, fuiste más importantes para Israel que los carros de combate y los soldados de la caballería. Y Eliseo le dijo, toma un arco y algunas flechas. Y el rey así lo hizo. Y Eliseo le dijo, prepara el arco para disparar. Él lo preparó. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las de Joás y le ordenó, abre la ventana que da al este. El rey la abrió y Eliseo le dijo, dispara. El rey disparó la flecha y Eliseo exclamó, esa flecha es una señal de Dios. Él te dará la victoria sobre Siria. Amén. Luchará contra los sirios en Afec y los vencerás por completo. Después Eliseo le dijo al rey, toma las flechas, y el rey las tomó. Y Eliseo le dijo, golpea el piso con las flechas. Y el rey golpeó el piso 3 veces. Así. Gracias. Y el rey golpeó el piso 3 veces. Muy bien. Me faltó la batería, pero no importa. ¿Cuántas veces golpeó el suelo? 3 veces. Tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, le dijo Eliseo enojado con él. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas. Pero ahora solo vas a derrotarla 3 veces. Vamos al versículo 22, dice así. Hazael, rey de Siria, había hecho sufrir a Israel durante todo el reinado de Joacás. Joacás era el padre de Joás. Pero Dios demostró su amor por los israelitas y los ayudó, pues había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso no destruyó Israel por completo y hasta el momento en que esto se escribió, Dios siguió protegiendo a los israelitas. Cuando murió Hazael, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Joás, rey de Israel, se enfrentó a Ben-Hadad en 3 batallas y en todas lo derrotó. Así recuperó las ciudades que hacia él le había quitado en la guerra a su padre Joacás. Hasta acá la palabra del Señor. Quiero que podamos ver y entender lo que ha sucedido en este pasaje que les leí. Nos encontramos con el rey Joás, rey de Israel, un rey que reconoce a Dios, pero sin embargo, dice la Escritura, que era tan desobediente como sus antecesores, desde Jeroboam, que fue el primer rey de Israel. Desde que terminó el mandato Jeroboam, que fue en 910 años antes de Cristo, aproximadamente, hasta que lo comenzó Joás, que fue en 798 años antes de Cristo, pasaron 112 años en Israel. Y sin embargo, después de esos 112 años, no habían podido erradicar la idolatría. Habían sacado algunas estatuas a las cuales el pueblo adoraba como imágenes paganas, pero en la cima de los montes, de las montañas, todavía había algunas imágenes, y ningún rey tomaba el toro por las astas y se hacía cargo, y nadie sacaba esos ídolos, ¿sí?, para que el pueblo no se ponga bravito. Entonces permitían el pecado en su reino. Hasta que luego de unos años, si usted sigue la historia, en el capítulo 16 creo que aparece Ezequías, que Ezequías sí rompe todo, la diosa Astarte, todas las estatuas, todas las imágenes que tenía el pueblo de Israel, las termina destruyendo. Pero hasta Ezequías ninguno se había
puesto la camiseta de Cristo, ¿no? Y había sacado la idolatría. Habían pasado 112 años desde que estaba el primer rey y él era el rey 12º, Joás, del que te estoy hablando en esta noche. Y el pecado de idolatría seguía y adoraban imágenes. Este rey es el que se acerca a Eliseo, en esto que leímos recién, que era el profeta de Dios en esos tiempos, y habla con él, ¿sí? ¿Reconocía a Dios? Sí, Joás, el rey. ¿Reconocía al profeta? Sí, le dice. Tanto lo reconocía que le dice: mi señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Eso le dice el rey a Eliseo. Entonces, cuando él se acerca a Eliseo ya de esa enfermedad es la que fallece, le dice que agarre una flecha y que apunte al este, ¿sí? Y él lo ayuda a disparar y dispara la flecha. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo hace al este? Bueno, lo hace al este porque el este es por donde sale el sol, ¿no? Entonces tenía una representación eso, que lo dice en el versículo 17, y quiero que leértelo en Valera 60. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Eso dice oriente, este, ¿no? Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Amén. Esa saeta que es apuntada a la luz representa a Cristo y representa el sacrificio que hizo por nosotros. Amén. Y quiero decirte que tal vez hoy estás bien parado en el camino y estás muy motivado a hablar y sentís la presencia del Espíritu Santo, pero tal vez llegue algún día, o tal vez estás viviendo ese día, en las cuales te parezcas un poco a Joás, ¿sí? Joás, una persona que reconocía a Dios y reconocía lo que hacía, pero sin embargo era un poco desobediente, como lo fueron todos los reyes de Israel. Sin embargo, esa saeta que lanzó Joás representa el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y nosotros lo aceptamos eso. Pero sin embargo, muchas veces cometemos errores. Eso que declaramos y aceptamos, el cual nos dio salvación y nos dio la vida eterna, que se llama Jesucristo. Pero hay luchas diarias que tenemos que enfrentar, que son los días malos. Y Joás estaba en un día malo. El enemigo le había sacado varias tierras a su padre y él tenía que conquistarlas o recuperarlas, ¿sí? Y muchas veces nos vemos, como yo te decía en la administración, nos vemos avanzados por el enemigo, que él ha tomado algún tipo de ventaja sobre nuestra vida, ¿sí? Vemos que avanzó en nuestra salud, vemos que avanzó en nuestra familia, vemos que avanzó en nuestra economía, y sin embargo seguimos ahí como Joás, reconociendo a Dios, pero a ver qué pasa, estáticos, ¿no? Estáticos. Luego viene el acto simbólico, en este pasaje que leímos antes, que es el de golpear las flechas, ¿sí? Y esas flechas, déjame decirte, en Valera 60 habla de saetas, ¿sí? Yo te voy a hablar de saetas. Las saetas, le habla de golpear las saetas contra la tierra. Esa tierra representa nuestras ideas, nuestra fuerza, nuestra naturaleza. Una fuerza que no es una fuerza eterna, sino que es como la batería del celular, se va gastando, ¿sí? Mientras nosotros más luchamos y no vamos al cuarto a recargar con el Espíritu Santo, más se nos acaba la batería. Y esa batería llega un momento donde estamos a expensas del enemigo para que haga lo que quiera, ¿sí? Como le pasó a Joás. Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? ¿O qué es lo que vi o lo que me ha pasado a mí también? Es la falta de perseverancia. Nosotros, como hijos de Dios, no somos perseverantes. ¿Y en qué no somos perseverantes? En lo que no fue perseverante Joás, que no sé si por su cansancio, su falta de fe, solamente golpeó 3 veces
las saetas contra el suelo, contra la tierra. Amén. Y muchas veces las golpeamos solos 2 o 3 veces porque no creemos lo que Dios puede hacer. No creemos que nuestro problema sea un caso especial para que Dios pueda resolver. Amén. Y Joás no creía así. Joás estaba ahí para darle un tributo a Eliseo. Estaba ahí porque se estaba muriendo y lo fue a despedir. Pero sin embargo no creía que Jehová podría hacer la obra de recuperar esas tierras. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no es capaz de darnos eso que el diablo nos quitó, o esa promesa a la cual vemos que tarda y no llega. Y lo que nos aleja o lo que nos hace debilitar el camino es la falta de perseverancia. Las 3 veces que golpeó Joás le alcanzaron para recuperar las ciudades que le había quitado el rey sirio al padre. Pero ahí no más, nada más. ¿Cuántas veces nos conformamos con poco? ¿No? Joás 3 veces recuperó lo que le habían sacado y ya está. Y a veces somos así, somos conformistas porque nos cuesta perseverar. ¿En qué nos cuesta perseverar? Ahora les voy a decir en qué nos cuesta perseverar. Bueno, ese es uno, ¿no? Pero nos cuesta perseverar. Vemos que hacemos cosas que Dios nos manda y nos dan resultados. Sin embargo, a la otra semana, al otro día, empezamos a disfrutar de la bendición que Dios nos dio y nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Porque nos enfocamos en lo que Dios nos dio y no en quién nos lo dio. Y eso es lo que nos hace perder esa perseverancia que deberíamos tener como hijos de Dios. Esta noche queremos romper con esas limitaciones que tenemos, como las tuvo Joás, y para romperla hay 3 saetas que no debemos dejar de golpear contra la tierra. Amén. Yo te voy a mostrar saetas que no tenemos que dejar de golpear. No la tenemos que golpear ni 3, ni 4, ni 5. No tenemos que dejar de golpearlas. ¿Y a qué me refiero con esto? A recurrir todos los días a esas flechas. Amén. Porque todos los días, desde el momento que aceptamos a Cristo, son días de batalla. Pero sabemos que Dios nos prometió que vamos a vivir de victoria en victoria. Amén. Entonces, hay 3 saetas que yo te quiero mostrar que tenés que todos los días golpear la tierra con esas saetas. La primera saeta es la palabra de Dios. ¿Sí? En Hebreos 4:12, no lo busques, yo te lo leo, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es eficaz y viva, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es indispensable que conozcamos la palabra, que la estudiemos, que la entendamos. Muchas veces la Escritura habla de escudriñar la palabra. ¿Y saben lo que es escudriñar? Es esto, miren, porque yo veo mucha gente que hace sus devocionales, sin ánimo de criticar, ¿no? Veo su gente que hace sus devocionales, que subraya la Biblia, pero escudriñar la palabra es esto, no alcanza con eso, hay que hacer algo más. Miren, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifestados. Eso es el significado de escudriñar. O sea, ¿qué es escudriñar? Escudriñar es poder ver o ver más allá de lo que dice la Escritura. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Solamente leyendo y pasando tiempo leyendo y tratando de escuchar la voz de Dios o lo que nos quiere hablar a través de esa Escritura. Amén. Y no me diga que es perseverante, porque hay mucha gente que le cuesta perseverar en la lectura de la palabra. Sí, tal vez esto, vos decís, tengo tantos años de cristiano, mira lo que me está diciendo. No, hay gente que tiene muchísimos años de cristiano y no persevera en la lectura de la palabra. Y no alcanza con leer el versículo del YouVersion, no alcanza, ¿sí? Que esa es la aplicación del celular. No alcanza con eso. Por ejemplo, hay días donde veo el versículo de YouVersion, porque esto me lo enseñó mi abuela en realidad. Ella leía manantiales en el desierto, no sé si es un chivo o no, puede ser, ¿no? Bueno, no existe más.
Y había una historia, y esa historia se enfocaba en un versículo de la Biblia. Entonces, mi abuela lo que me enseñaba era leer a todo el capítulo el contexto de ese versículo. Y a partir de ahí lo analizábamos y bueno, y hacíamos algunas cosas. Eso es escudriñar la palabra. Amén. O sea, no alcanza con leer un versículo, sino con estudiar y ver qué nos quiso decir Dios y leer el contexto. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Porque el diablo viene a amonestarnos todos los días. Y en esos días es más cuando necesitamos tener la palabra, porque la palabra es como espada de dos filos. Ahí dice, ¿sí? Espada de dos filos. Y cuando leía, ¿qué es esto? Espada de dos filos. Es espada de dos filos porque a la vez que corta uno, te corta a vos, ¿no? O sea, es penetrante para vos y es penetrante para mí. ¿Cuántos hermanos, y sé que en esta iglesia no pasa, leen una palabra y dicen, ay, esto es para mi hermanita que está chusmeando, esta es para mi hermanita que está envidiando, ¿no? Se enfocan en el filo del otro y no se enfocan en el filo de uno. O sea, cuando leemos la palabra, Dios nos va a hablar a nosotros. Tal vez te dé una palabra de consuelo, una palabra profética para otra persona, ¿sí? Eso puede pasar. Pero que esa palabra que venga sea primero aplicada a tu vida, así que no sea para la vida del otro. En eso trata escudriñar la palabra. Y es una saeta con la que debemos golpear la tierra todos los días. Y es muy poderosa. Es indispensable. Cuando habla de doble filo, como le dije recién, es porque corta de los dos lados. Y recuerdo cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás, que Satanás le dice, ¿acaso no dice tu palabra? Y le dice el versículo tal cual, ¿no? Entonces Satanás también la conoce. Por eso nosotros debemos escudriñarla y debemos entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Gracias a esta saeta podemos tener la victoria en los pensamientos también. Si ustedes observan el versículo que les leí, Hebreos 4:12, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Recordaba David cuando decía, examina mi pecado, ¿sí? O sea, esa palabra nos ayuda a ver cuán contaminados tal vez estamos. O sea, la palabra tiene muchas caras en las cuales entra nuestra vida, ¿no? Y son necesarias para todos los hijos de Dios, que debemos leerla y debemos escudriñarla, estudiarla desde todos los puntos de vista necesarios. Y quería leerte también Primera de Pedro 2:2 de NBI, que dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ellos crecerán en su salvación. Y hay muchas veces que tenemos ganas de leer la palabra y decir, bueno, por ahí terminás una reunión y te quedás con hambre y decís, bueno, voy a casa y termino de leer esto que dijo o esto que me habló el Señor, o por ahí el pastor te dio una palabra de una palabra profética y vas a tu casa y la terminás de leer y orás, interceder. Y cuando hablaba de esto y decía, deseen con ansias la leche pura de la palabra, me acordaba cuando Juanita nació y estuvo 2 horas sin comer nada, ¿no? Y tenía hambre. Entonces la acercamos a la madre y casi la lastimó a la madre, ¿no? Porque tenía hambre. Dice acá, deseen con ansias la leche pura de la palabra como los niños recién nacidos. Amén. O sea, con esas ansias debemos ir a la palabra y leerla, de todo, de atrás para adelante, de todo. Tampoco tenemos que hacer, yo me acuerdo que cuando éramos adolescentes decíamos, bueno, uno hacía la Biblia así, el otro metía el dedo a ver qué le tocaba, ¿no? A ver, Dios me tiene que hablar hoy. Y hacíamos así y tocaba, Jesús lloró, ¿no? Por ejemplo, o versículos así, o Judas se mató, ¿no? Entonces, a veces no buscamos la guía del Espíritu Santo para leer su palabra. Y le perdemos de esta saeta tan importante que es la palabra para poder enfrentar al enemigo. Y esta saeta también va acompañada, las 3 saetas de las cuales te quiero hablar en esta noche. Y esta saeta para mí las 3
son indispensables y todas se compensan. Pero la oración de guerra es fundamental. La oración de guerra es fundamental. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 17, 19. Orad sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y después dice en el 19, no apaguen el espíritu. Debemos orar en todo tiempo, no dejar de orar, de interceder. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay varios tipos de oración, pero la que más le molesta al diablo es la oración de guerra y la oración de intercesión. Por eso, una de las saetas que tenés que golpear todos los días contra la tierra es la oración de guerra. Nosotros debemos ordenar, y esto quiero que te lo grabes, debemos ordenar a las cosas que sucedan. Debemos ordenar a las cosas que sucedan. Como Jesús ordenó a la tempestad que se calme, ¿sí? Como ordenó a las enfermedades que retrocedan. Como ordenó a los espíritus que salgan de las personas. Nosotros debemos ordenarle a las cosas, llámese espíritu, llámese naturaleza, llámese enfermedad, llámese prosperidad, llámese como usted quiera, debemos ordenarle a las cosas. Y esto, cuando Dios me daba la palabra, me la dio porque en realidad tengo un testimonio que no les conté, pero hace 2 semanas aproximadamente teníamos que pagar una suma que nos correspondía pagarla de aproximadamente 9.500 pesos, que es bastante plata, ¿no? Y 2-3 días antes no teníamos ni siquiera la mitad. Entonces, me acuerdo que el lunes del ayuno, ¿se acuerdan el lunes de ayuno de la semana pasada? El lunes de ayuno de la semana pasada aproveché cuando las chicas se fueron al jardín, me quedé solo, entonces me puse ahí, se ha desatado ya la guerra en la tierra, y empecé a orar ahí, que guerra, y oraba por todo, ¿no? Oraba por Semana Santa, por los folletos que íbamos a repartir, pero también oraba por esta situación que nos estaba, o sea que sabía que era una estrategia satánica para no dejarnos disfrutar el fin de Semana Santo, ¿no? Y entonces oraba, intercedía, y Dios me daba una paz, una tranquilidad, y ahí aproveché para echar todos los demonios que había afuera, todo lo que esté acá por la zona dando vueltas, porque aunque no parezca, hay gente que hace trabajo contra la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces debemos estar orando e intercediendo. Y un trabajo tal vez lo puede hacer un macumbero, lo puede hacer un brujo, pero también una maldición dicha por palabras de cualquier persona también es un trabajo que ata. Y si la iglesia no está firme y no tenemos gente especial que ore e interceda por eso, el enemigo toma autoridad. Amén. Así que es importante que nosotros estemos guerreando, intercediendo con esa oración de guerra. Y recuerdo que, teníamos que pagar algo el miércoles, se pasó para el otro lunes, o sea, para el lunes de esta semana, teníamos más tiempo. Y justo nos llamaron para cobrar cosas que teníamos que cobrar, llegamos re holgados, porque sé que Dios hizo la obra. Amén. Y sé que Mamón quiere estar tomando ventaja, porque ya me han contado varios. Pero no va a tomar ventaja, porque Dios nos ha dado la victoria. Amén. Pero para echarlo hay que hacer esa oración de guerra. Por eso cuando estábamos ministrando Jehová es varón de guerra, yo sentía que teníamos que marchar como un ejército y arrebatarle con nuestras propias manos a Mamón, a Farmaqueia, todo lo que tomó. Estamos orando por la vida de Olga. Acuérdese, por favor. Estuve hablando con ella hoy, me dijo que estuvo de acá para allá, por eso la verdad se sentía todavía un poco mal, pero el enemigo tiene que soltar. Ella reconoce que es un ataque de Satanás, de Farmaqueia, ¿sí? Así que hay que orar y hay que interceder por la salud de los hermanos también, así que lo invito a seguir orando, seguramente el domingo estará con nosotros. Pero Mamón y Farmaqueia han querido hacer alguna de las suyas esta semana, pero
tenemos una saeta que Dios nos dio para golpear la tierra todos los días, y esa es la oración de guerra. Amén. Así que es con la palabra y es con la oración de guerra también. Me sorprendió lo que decía ahí en 1 Tesalonicenses: no apaguen el espíritu. Decía: orad sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Y fui a Efesios 6:18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. La oración de guerra, para que sea efectiva, necesitamos que sea una oración en el espíritu y perseverar en ello. O sea, no alcanza con leer la palabra, escudriñarla, sino que hay que orar o hacer oraciones de guerra y ser perseverantes en esa oración. Bien, ahora, ¿a qué me refiero? Ora el lunes y ya el martes no estoy orando. Ora el lunes, martes, miércoles y ya el jueves, viernes. No, voy a la iglesia el fin de semana, yo oro en la iglesia. No, hay que ser perseverantes. O sea, por los frutos, cuando ustedes vean los frutos, o en realidad cuando los demás vean los frutos, eso quiere decir que la oración de guerra es una oración eficaz y que la está haciendo y que es perseverante en ella. Si una persona no tiene frutos, está luchado todo el tiempo, es porque hay algo que está fallando en la lectura de la palabra o en lo que estamos hablando de la oración de guerra. Amén. Así que usted se va a dar cuenta que cuando hace la oración de guerra, se da vuelta la torta. Es así, es así. Lo que parece que no iba a pasar, empieza a suceder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros entramos en otra dimensión completamente diferente. Joás se conformaba con recuperar esas 3 tierras que le habían sacado. Yo no me conformo con eso, porque Dios tiene más para nosotros, amén. Y no vamos a conformarnos con eso. Por eso tiene que orar, hacer oraciones de guerra. Y esa oración es en el espíritu. ¿Y cómo es en el espíritu? Es en lenguas. ¿Sí? Usted tiene que orar en lenguas. ¿Para qué? Porque es una comunicación directa con Dios que el enemigo no puede escuchar. Dice Pablo en 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios. Cuando nos rendimos a la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, comenzamos a orar en el Espíritu. Pablo nos enseña 3 cosas importantes que toman lugar cuando oramos en el Espíritu. O sea, cuando oramos en lenguas, cuando hacemos esa oración de guerra, suceden 3 cosas. Sucede que oramos las oraciones de Dios. ¿Cómo? Sí. Oramos lo mismo que está orando Dios en ese momento. Lo que está hablando, lo que está diciendo, eso es lo que decimos nosotros. ¿Cuándo? Cuando oramos en el Espíritu. ¿Qué otra cosa sucede? Sentimos lo que Dios está sintiendo. Es poderosísimo, ¿o no? Eso lo dice Pablo. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, oramos las oraciones de Dios. Sentimos los sentimientos que tiene Dios y pensamos los pensamientos que tiene Dios. ¿Cuán más puro que eso? ¿No? Entonces, yo pensaba y decía, bueno, entonces orar en lenguas es como una purificación mental, espiritual y física, ¿no? Entonces, es importante, hermano. Aunque usted diga, los que todavía no hablan porque tal vez no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, o lo han recibido y no se animan, y dice, ¿qué estoy diciendo? Bueno, déjame decir, no tiene traducción. Seguramente hay gente con el don de interpretación y hay gente con el don, como hemos visto en la escuela de consejería, que tiene el don de hablar en lenguas. Pero el orar en el Espíritu es para todos. Todos debemos orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu significa golpear la tierra. ¿Amén? Y esa es una saeta poderosísima que no podemos desaprovechar en esta vida como hijos de Dios. Amén. Y la última saeta de la cual te quiero hablar, te hablé de la palabra, te hablé de la oración de guerra y te quiero hablar de la adoración.
Levante la mano acá quienes consideran que cantan bien, o que entonan por lo menos. Bien, no la... Ahí, muy bien. Uno solo. Bien. 2, muy bien. Te voy a probar acá para que cantes, Lorena. Entonces, adorar es, aparte de cantar, ¿no? Es un acto que nosotros tenemos hacia Dios. Mirá lo que dice Hechos 16:25. Hechos 16:25 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Estaban orando y estaban cantando himnos. La adoración, hermano, rompe cadenas, pero no acá, en tu intimidad, en tu casa, con la oración de guerra, con el escudriñamiento de la palabra. Amén. Es una saeta poderosísima. La adoración rompe cadenas. Cuando hablamos de adoración, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Él. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Porque se trata de Él, no de nosotros, de exaltar su nombre, de agradecerle por todo lo que hizo. Adorar no es pedir, adorar es deleitarse en su presencia. Amén. Y eso es lo que nos falta muchas veces hacer. No importa cómo cantes, no importa si entonás o si ensantonás, lo que importa es adorar en espíritu y en verdad. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Amén. Ponete de pie ahí donde estás en esta noche. Y quiero decirte que la saeta de la adoración es también con la que debemos golpear la tierra. Te pido por favor que cierres tus ojos. Y vamos a pedirle en esta hora al Señor, Padre Celestial, te pedimos en esta hora que quites todo prejuicio de nuestra mente, Señor, que quites toda mediocridad espiritual, Señor. Realmente no queremos recuperar algo de lo que el diablo nos sacó, queremos recuperar todo. No queremos recuperar como recuperó Joás, 3 victorias, los 3 terrenos, esos que le había sacado del diablo al Padre. No, queremos recuperar todo. Queremos recuperar todo y ir por esas promesas que aún no hemos recibido. Por eso, ahora en el nombre de Jesús, tomalo en el Espíritu, toma la flecha, toma la saeta de la palabra y golpea la tierra. Ahora, en el nombre de Jesús, golpeamos la tierra con la saeta de la palabra. Golpeamos la tierra, Señor, con la oración de guerra, con la oración del Espíritu. Amén. Y golpeamos la tierra con la adoración. Porque vos fuiste quien nos creó y vos sos el que nos da la victoria. Y ahora declaramos, Señor, que el diablo ya no tiene autoridad, que no le vamos a dar un centímetro más y que le vamos a quitar todo lo que nos robó.